Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Quique y el día de hoy voy a tratar el tema de figuras literarias de manera muy breve y voy a mencionar las que a mi punto de vista son las más importantes. Así que comenzamos. Primero que nada, ¿qué son las figuras literarias? Estas, también conocidas como retóricas, son aquellos procedimientos lingüísticos o estilísticos apartados del modo común de hablar, que buscan dar una mayor expresividad del lenguaje. Igual hay que tomar en cuenta que estas se clasifican en tres grupos: figuras semánticas, figuras de pensamiento, figuras de dicción. Primero, ¿qué son las figuras semánticas? También tienen el nombre de tropos. En estas hay unas que se llaman de comparación o símil, que son la relación entre dos clases de ideas objetos, la cual se establece mediante una conjugación comparativa. Y tenemos un ejemplo que dice: la calle estaba oscura como la boca del lobo. Siguiente. Metáfora, una de mis favoritas. Es aquella que consiste en emplear palabras con cierto sentido figurativo, con el objeto de realizar una comparación tácita. Tenemos sus ejemplos: tus labios son rubíes y los jóvenes son el futuro. Seguimos. Metonimia. Esta consiste en sustituir un término por otro, con el que mantiene una relación de contigüidad semántica. Tomar la causa por el efecto, el continente por el contenido, la materia por el objeto, lo abstracto por lo concreto, o de manera viceversa. En el ejemplo dice: esta mañana los niños del barrio alegremente en la plaza jugaban. Seguimos. Hipérbole. Esta figura es aquella que consiste en exagerar los rasgos de una persona, cosa o situación. Por ejemplo, tengo tanto sueño que podría quedarme dormido aquí de pie. Seguimos. Alegoría. Esta consiste en utilizar un conjunto de elementos figurativos para representar a otro conjunto paralelo de conceptos abstractos o realistas. Hay pues un sentido aparente que nos lleva al verdadero significado más profundo de lo expresado. En el ejemplo tenemos lo siguiente: la nave del corazón, combatida por los vientos de las pasiones turbulentas, se estrella en las rocas del vicio, pero si es llevada por el suave soplo de la virtud, arribará segura al puerto de la inmortalidad. Siguiente. Sinestesia. Se le llama así a aquella mezcla o intercambio de sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles, entre sí y entre estas y otros sentimientos. El ejemplo es: cuando salió del agua y se acercó, sentí el calor de su mirada, el perfume de sus palabras, lo salado de sus caricias, el sonido de su belleza, lo brillante de su abrazo. Siguiente. Las siguientes son las figuras de pensamiento. Estas son aquellas figuras que afectan al modo de invención o de presentación de una idea. Como primera tenemos a la antítesis. Esta consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar. Nuestro ejemplo sería: cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Paradoja. Es la figura que presenta un gran contraste, ideas distintas y de compleja comprensión, pero no totalmente opuestas. No parecen antónimos, sino algo que cuesta entenderlo, porque a veces se afirman y luego se niegan. Nuestro ejemplo sería: oh, soledad, que a fuerza de andar solease, siendo de sí misma compañera. Ironía, una de mis favoritas. Figura que se expresa lo contrario a lo que se piensa, pues consiste en dar a entender justamente lo contrario de lo que se está diciendo. Nuestro ejemplo sería: hay algunos que son como los olivos, que solo a palos dan fruto. Enumeración. Esta es la acumulación de conjuntos, elementos
que pertenecen al mismo grupo. Nuestro ejemplo quedaría como: cuando Roma es cloaca, calabozo, catacumba, inmundicia, ventanas rotas, grietas, cornisas que se caen. Siguiente son las figuras sintácticas. Son las que tienen que ver con la organización de las palabras dentro de las oraciones. Entre ellas, algunas se repiten términos, otras se suprimen vocablos o cambian el orden lógico de la oración. En primer lugar tenemos el epíteto. Este consiste en el empleo de adjetivos precisos, de manera que cada uno de ellos designa alguna característica obvia del elemento que describe. Y tenemos 3 ejemplos: roja sangre, hielo helado, cálido sol. Anáfora. Esta figura sintáctica que repite una o más palabras al principio de cada verso u oración. Consiste en la repetición del mismo vocablo o frase al comenzar diferentes oraciones. Nuestro ejemplo sería: la niña no ríe, la niña no llora, la niña no siente. Polosindetón. Esta consiste en repetir una conjunción para darle mayor fuerza a la expresión, consiguiendo aumentar la lentitud y solemnidad. Nuestro ejemplo sería: y ríe y llora y aborrece y llama, y guarda un rastro del dolor y del gozo. Siguiente, las figuras fónicas. Estas se denominan también como figuras de dicción. Su nombre genérico es metaplasmo y son aquellas que afectan a la forma fónica del enunciado. Las alteraciones que experimentan los vocablos por aumento, adición, supresión, transposición o contradicción de algún sonido. En primer lugar tenemos a la alteración. Esta es repetición de la misma letra o de la misma sílaba para lograr una vinculación entre la sonoridad y el referente. Nuestro ejemplo sería: con el ala, alevé, del leve, abanico. Sigue el retroecano. Juego de palabras que consiste en repetir varios vocablos o frases enteras, interviniendo del orden de sus términos. Nuestro ejemplo sería: me dan lo que me piden y me piden lo que me dan. Este es el fin, amigos míos. Muchas gracias por su atención. Les dije era de manera muy breve y pues hasta la otra.